Hubo un tiempo en que las ciudades más grandes del mundo no estaban donde hoy pensamos, ni siquiera en los continentes que hoy dominan el mapa. Imagina por un momento un lugar rodeado de selva, espesa, densa, casi impenetrable. Un suelo que no es exactamente tierra fértil como la que conocemos en los campos del norte de España. Aquí, en el corazón de lo que hoy llamamos península de Yucatán, el suelo es rocoso, calcáreo, difícil. No hay ríos que corran en superficie. No hay arroyos que puedas seguir con la mirada. El agua, ese recurso que define la vida humana desde el principio de los tiempos, está oculta, bajo tierra, en cuevas profundas, en pozos naturales que se abren como heridas en la roca. Esos pozos, esas aberturas al mundo subterráneo, se llaman cenotes. Y alrededor de 2 de ellos, hace más de 1000 años, comenzó a crecer algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos las civilizaciones antiguas. No era un lugar especial al principio, solo un claro entre árboles. Un sitio donde algunas familias decidieron quedarse, donde alguien, en algún momento, decidió que el esfuerzo de vivir allí valía la pena. Porque tenían agua. Eso era suficiente. El resto, todo lo demás, vendría después. Pero al principio solo había gente que plantaba maíz en pequeñas parcelas, que cazaba venados entre la vegetación, que construía casas con madera y hojas de palma. Nada que anunciara grandeza, nada que hiciera pensar que aquel lugar, perdido en medio de la selva, acabaría siendo uno de los centros más importantes del mundo conocido. Pero algo empezó a cambiar, y no fue de golpe, fue lento, como un río que va ganando caudal sin que lo notes hasta que ya es imparable. La gente comenzó a organizarse, no solo para sobrevivir, sino para construir algo más grande que ellos mismos. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Porque lo que pasó en Chichén Itzá no fue magia, no fue un regalo de los dioses, fue trabajo, fue esfuerzo colectivo, fue la decisión de miles de personas, durante generaciones, de levantar algo que los superara. Y lo hicieron sin caballos, sin ruedas de metal, sin herramientas de hierro. Lo hicieron con sus manos, con piedra, con madera, con sudor. Alrededor del año 1200 después de Cristo, Chichén Itzá ya no era un pueblo. Era una ciudad, una metrópoli, un lugar donde vivían decenas de miles de personas, donde el ruido de los mercados llenaba el aire desde el amanecer, donde los edificios se alzaban tan altos que podías verlos desde kilómetros de distancia, emergiendo por encima de las copas de los árboles como montañas hechas por el hombre. Y en el centro de todo, dominando el paisaje, estaba la pirámide, esa que hoy todo el mundo reconoce, esa que aparece en las fotos, en los documentales, en los libros, pero que entonces no era un monumento turístico, era el corazón palpitante de una civilización. La pirámide no se construyó en un día, ni en un año, ni siquiera en una generación. Se construyó piedra a piedra, escalón a escalón, con un propósito claro, con un diseño que no dejaba nada al azar. Cada lado miraba a un punto cardinal. Cada escalón contaba una historia. En los equinoccios, cuando el sol se coloca exactamente en el punto medio entre el verano y el invierno, la luz proyecta sombras sobre la escalera que parecen una serpiente bajando desde lo alto. Una serpiente de luz y sombra que baja hasta el suelo, como si el cielo y la tierra se tocaran por un instante. No era casualidad, era ingeniería, era conocimiento, era la capacidad de observar el cielo, de entender los ciclos, de traducir eso en piedra. Pero esa pirámide no existía sola. Formaba parte de un sistema mucho más grande. Un sistema que funcionaba como una máquina. A su alrededor había plazas enormes donde se reunían miles de personas. Había campos de juego, largos y estrechos, con muros a los lados y un aro de piedra colgando en lo alto. Allí se jugaba con una pelota de caucho, en un juego que era deporte, ritual, espectáculo y también algo más oscuro. Porque no todos los que jugaban salían vivos. El juego estaba relacionado con los dioses, con el equilibrio del universo, con el sacrificio. Pero no hablemos solo de muerte.
Hablemos de lo que ese juego significaba, de cómo unía a la gente, de cómo creaba identidad. Alrededor de esos espacios centrales, la ciudad se extendía en todas direcciones. Había barrios enteros dedicados a diferentes oficios, zonas donde se tallaba la piedra, donde se trabajaba el jade, donde se tejían telas de algodón, donde se molía el maíz, donde se preparaban alimentos para miles de bocas cada día. Todo estaba organizado. Todo tenía su lugar. Y todo dependía de una infraestructura que hoy nos costaría reproducir incluso con nuestras máquinas modernas. Porque Chichén Itzá no solo era piedra y templos, era caminos. Había caminos blancos, anchos, elevados, que conectaban la ciudad con otros lugares lejanos. Caminos que atravesaban la selva, que sorteaban pantanos, que llegaban hasta la costa. Por esos caminos llegaban mercancías de todas partes. Sal de las lagunas costeras, obsidiana de las montañas del sur, plumas de aves tropicales, cacao, miel, jade, todo lo que una gran ciudad necesitaba para funcionar, para crecer, para mantener a su gente alimentada, vestida, ocupada, y el agua, siempre el agua. En una región donde no hay ríos en superficie, el control del agua lo era todo. Los cenotes sagrados no solo eran lugares de culto, eran la fuente de vida, y la gente lo sabía. Por eso los cuidaban. Por eso construyeron alrededor de ellos. Por eso lanzaban ofrendas a sus profundidades, no solo por fe, sino por respeto a aquello que les daba la vida. Sin esos pozos, Chichén Itzá no hubiera existido. Y sin la cooperación de miles de personas para gestionar ese recurso, para distribuirlo, para compartirlo, la ciudad no habría durado ni una generación. Aquí es donde entra lo humano. Porque sí, había gobernantes, había líderes, había gente con más poder que otra. Pero nada de eso funcionaba si la base no estaba organizada. Y esa base era la gente común. Los que plantaban el maíz, los que cargaban las piedras, los que tejían, cocinaban, construían, transportaban. Eran ellos los que hacían que la máquina funcionara. Eran ellos los que mantenían la ciudad viva. Y aunque no conocemos sus nombres, aunque no tenemos sus retratos tallados en piedra, sabemos que estaban allí. Porque sin ellos, nada de lo que vemos hoy sería posible. Y Chichén Itzá no estaba sola. Formaba parte de una red de ciudades que comerciaban entre sí, que competían, que hacían alianzas, que se influenciaban mutuamente. No era un reino aislado en medio de la nada. Era un nodo en una red que abarcaba cientos de kilómetros. Y eso significaba que las ideas también viajaban, que las creencias, las técnicas, los estilos artísticos, todo eso circulaba como circulan hoy las modas, las noticias, las tendencias. Chichén Itzá absorbía influencias de otros lugares y a su vez enviaba las suyas. Era un centro de poder, pero también un centro de intercambio cultural. Pero nada dura para siempre, y las ciudades, por grandes que sean, son frágiles. Hacia el final del siglo XIII, algo empezó a cambiar. Las inscripciones dejaron de hacerse. Los edificios dejaron de construirse. La actividad en el centro ceremonial comenzó a decaer. No sabemos exactamente qué pasó. No hay registros escritos que nos lo cuenten con detalle. Pero sabemos que la ciudad empezó a vaciarse. Poco a poco. Las familias se fueron. Los mercados se silenciaron. Los caminos dejaron de recorrerse. Y la selva, que siempre había estado ahí, esperando, comenzó a reclamar lo que era suyo. Puede que hubiera sequías, puede que los pozos dejaran de dar suficiente agua, puede que las rutas comerciales cambiaran, puede que hubiera conflictos internos, divisiones, guerras, o puede que simplemente la ciudad hubiera crecido demasiado para lo que sus recursos podían sostener. Lo que sabemos es que para el año 1400, Chichén Itzá ya no era el centro del mundo que había sido. Era una sombra, un lugar al que la gente iba todavía, pero no para vivir, para recordar, para hacer rituales, para honrar a los antepasados. Era un lugar sagrado, sí, pero ya no era una ciudad viva. Y así quedó durante siglos. La selva la cubrió.
Los árboles crecieron entre las piedras. Las raíces rompieron los muros. La lluvia erosionó las tallas. Y los animales hicieron sus nidos en lo que antes fueron templos. Pero la ciudad no desapareció del todo, porque la gente de la región nunca olvidó. Sabían que allí había algo. Sabían que bajo aquellas montañas verdes había historia. Y cuando llegaron los primeros exploradores europeos, cuando llegaron los arqueólogos, cuando llegaron los curiosos, encontraron un lugar que, aunque cubierto de vegetación, seguía impresionando. Hoy, cuando caminas por Chichén Itzá, cuando subes los escalones de la pirámide, aunque ya no te dejen llegar hasta arriba, cuando te paras en el centro del campo de juego de pelota y escuchas cómo tu voz rebota en los muros cuando miras las columnas talladas con guerreros y serpientes, estás caminando sobre el esfuerzo de miles de personas que nunca conocerás. Estás pisando un lugar que fue construido no por un rey, no por un dios, sino por comunidades enteras que decidieron trabajar juntas. Y ese es el verdadero legado. No la piedra, no la pirámide, no los templos. El verdadero legado es la lección de que cuando los seres humanos deciden cooperar, cuando dejan de lado las diferencias y trabajan con un objetivo común, son capaces de crear cosas que perduran 1000 años. Son capaces de transformar un claro en la selva en una de las maravillas del mundo. Son capaces de construir ciudades donde no hay ríos, de levantar pirámides sin grúas, de crear sistemas complejos sin computadoras. Chichén Itzá nos recuerda que la grandeza humana no es individual, es colectiva. Es el resultado de generaciones que se pasan conocimiento, que se ayudan, que construyen sobre lo que otros empezaron. Es el resultado de la empatía, de entender que lo que haces hoy puede servir a alguien dentro de 100 años. Es el resultado de creer en algo más grande que tú mismo. Y también nos recuerda que todo lo que construimos es temporal, que las ciudades suben y bajan, que los imperios nacen y mueren, que la naturaleza siempre está ahí, paciente, esperando. Pero que mientras estamos aquí, mientras tenemos la oportunidad, podemos elegir qué construir. Podemos elegir si dejamos ruinas de egoísmo y división o monumentos de cooperación y belleza. Chichén Itzá no fue perfecta. Hubo desigualdad, hubo sacrificio, hubo sufrimiento, pero también hubo ingenio, hubo arte, hubo comunidad y sobre todo, hubo gente que entendió que juntos podían hacer más que solos. Que sumando esfuerzos, conocimientos, ideas, podían transformar su entorno. Podían crear algo que los sobreviviera. Hoy, esa ciudad silenciosa bajo el sol de Yucatán recibe a millones de visitantes cada año. Gente de todos los rincones del mundo que viene a ver lo que aquellas personas construyeron. Y cada uno se lleva algo diferente. Algunos ven solo piedras antiguas. Otros ven misterio. Pero los que miran con atención, los que se detienen a pensar, ven algo más. Ven el reflejo de nosotros mismos. Ven lo que somos capaces de hacer cuando decidimos construir en lugar de destruir. Cuando decidimos unirnos en lugar de separarnos. Cuando decidimos que el futuro vale la pena, aunque no lo veamos nosotros. Porque al final, Chichén Itzá no es solo historia, es un espejo. Un espejo que nos pregunta qué estamos construyendo nosotros, qué vamos a dejar, qué dirán de nosotros dentro de 1000 años. Y la respuesta depende de las decisiones que tomamos hoy, de si elegimos la cooperación o el conflicto, de si elegimos cuidar o explotar, de si elegimos recordar o repetir los mismos errores. La piedra sigue ahí, firme, resistiendo. Recordándonos que lo que hacemos importa, que el trabajo honesto, el esfuerzo compartido, la visión común, pueden crear belleza que trasciende el tiempo, y que aunque las ciudades caigan, aunque los nombres se olviden, aunque la selva lo cubra todo, el espíritu de lo que fuimos, de lo que construimos juntos, permanece, esperando a que alguien lo descubra de nuevo. Esperando a que alguien entienda el mensaje, esperando a que alguien continúe la tarea de construir, con esperanza y con propósito, el mundo que queremos dejar a los que vienen después.
Piensa en el interior de uno de esos edificios mientras el trabajo comenzaba cada mañana. Te levantabas antes de que amaneciera. No porque quisieras, porque tenías que hacerlo. El turno empezaba cuando la fábrica lo decidía, no cuando tu cuerpo estaba listo. Y caminabas por calles todavía oscuras, entre otras siluetas que iban en la misma dirección. Todos al mismo sitio, todos con el mismo destino. Las puertas se abrían y entrábamos, miles de personas, cada día, durante décadas. Y el ruido empezaba, ese ruido constante, mecánico, que te llenaba los oídos hasta que dejabas de escucharlo, hasta que se convertía en parte de tu respiración. Las máquinas nunca paraban, y tú tampoco podías parar, porque si parabas, alguien más ocupaba tu lugar, y tu familia dejaba de comer. Los niños también estaban allí. No te voy a mentir sobre eso. Niños que deberían haber estado jugando, aprendiendo, creciendo, estaban entre las máquinas. Manos pequeñas que cabían donde las adultas no llegaban. Dedos rápidos que ataban hilos, que limpiaban piezas, que hacían trabajos que nadie más quería hacer. Y cuando salían, después de 12 horas, después de 14 a veces, salían cubiertos de polvo, de aceite, de cansancio tan profundo que ni siquiera podían hablar. Sus padres no querían eso para ellos. Nadie lo quería, pero el hambre no pregunta. Y la pobreza no negocia. Así que los niños iban, y trabajaban, y envejecían antes de haber sido jóvenes. Las mujeres también. Cientos de mujeres en filas interminables de telares, de máquinas de coser, de prensas. Trabajaban más horas que los hombres y ganaban la mitad. A veces menos. Y cuando volvían a casa, el trabajo seguía, porque había que cocinar, limpiar, cuidar a los que estaban enfermos, a los ancianos, a los pequeños. No había descanso real, solo un cambio de escenario. De la fábrica a la casa, de la casa a la fábrica, un ciclo que se repetía hasta que el cuerpo decía basta. Y muchos cuerpos dijeron basta demasiado pronto. Enfermedades respiratorias por el polvo, dedos perdidos en accidentes, espaldas rotas por cargar peso durante años, ojos que dejaban de ver bien por trabajar con poca luz. Todo eso era normal. Todo eso era el precio que pagabas por tener un salario. Pero lo que salía de aquellas fábricas no se quedaba allí. Lo que producíamos alimentaba imperios enteros. Telas que viajaban en barcos hasta puertos lejanos. Ropa que vestía a gente que nunca sabría nuestros nombres. Herramientas que construían ciudades en otros continentes. Todo lo que el mundo necesitaba para crecer, para expandirse, para convertirse en lo que hoy es, pasaba por nuestras manos. Y nosotros éramos invisibles. Éramos los engranajes de una máquina mucho más grande. Una máquina que no se preocupaba por nosotros, pero que no podía funcionar sin nosotros. Esa era la paradoja. Éramos imprescindibles y desechables al mismo tiempo. Y mientras producíamos, mientras nuestras manos no paraban, la ciudad crecía alrededor. Barrios enteros surgían de la nada. Casas pequeñas, apretadas unas contra otras, donde vivían familias de 6, de 8, de 10 personas en 2 habitaciones, sin agua corriente al principio, sin baños propios, con letrinas compartidas en patios comunes donde las enfermedades se propagaban como el fuego. El cólera llegaba cada cierto tiempo. La tuberculosis era una compañera constante, y los niños morían. Muchos niños morían antes de cumplir 5 años. Era tan común que la gente dejaba de sorprenderse. Simplemente seguían adelante, porque tenías que seguir. Porque detenerte significaba rendirte. Y nadie podía permitirse eso. Pero también había algo más. Algo que hoy cuesta ver cuando miramos solo los números, solo las cifras de producción, solo las estadísticas de pobreza. Había comunidad, había vecinos que se ayudaban, familias que compartían lo poco que tenían, mujeres que cuidaban a los hijos de otras mientras ellas trabajaban, hombres que organizaban reuniones después del trabajo, que hablaban de derechos, de dignidad, de cambio, porque en medio de todo ese sufrimiento, en medio de toda esa explotación, la gente no perdió la esperanza.
No perdió la capacidad de imaginar algo mejor. Y eso es lo que realmente importa. Porque fue esa capacidad, esa negativa a aceptar que las cosas tenían que ser así, para siempre, lo que acabó cambiando el mundo. Lentamente, muy lentamente, las cosas empezaron a mejorar. No porque los dueños de las fábricas se volvieran generosos, sino porque la gente luchó, porque se organizó, porque dijeron basta, hubo huelgas, hubo protestas, hubo gente que perdió su trabajo, que fue arrestada, que sufrió represión, por defender el derecho a trabajar menos horas, por defender el derecho a un salario justo, por defender el derecho a que sus hijos fueran a la escuela en lugar de a la fábrica. Y poco a poco, esas voces se hicieron tan fuertes que no pudieron ser ignoradas. Las leyes empezaron a cambiar, las jornadas se redujeron, los salarios subieron, los niños dejaron de trabajar, y aunque todo eso llevó décadas, aunque hubo resistencia en cada paso, al final sucedió. Porque cuando suficientes personas deciden que algo tiene que cambiar, cambia. Pero la historia no terminó ahí. Porque las fábricas, que habían sido el motor de todo, empezaron a cambiar también. La tecnología avanzaba. Las máquinas se volvían más complejas. Y de repente, no hacían falta tantas manos. Lo que antes requería 100 personas, ahora lo hacía una máquina con 10. Y luego, con 5. Y luego, con ninguna. Y la gente que había dedicado toda su vida a un oficio, que sabía hacer algo con sus manos mejor que nadie, descubría que ya no era necesaria, que su conocimiento, su experiencia, todo eso ya no tenía valor. Porque una máquina podía hacerlo más rápido, más barato, sin quejarse, sin cansarse, sin pedir derechos. Y entonces empezó el declive. No de golpe, nunca es de golpe. Fue gradual. Una fábrica cerraba, luego otra más. Y cada vez que una cerraba, cientos de personas se quedaban sin trabajo. Familias enteras sin ingresos. Barrios enteros que habían vivido del trabajo industrial durante generaciones, de repente no tenían nada. Las tiendas cerraban porque no había clientes. Los bares cerraban porque no había dinero. Las escuelas perdían alumnos porque las familias se iban a buscar oportunidades a otros sitios. Y los que se quedaban, los que no podían irse, veían cómo su mundo se desmoronaba. Cómo todo aquello por lo que habían trabajado, por lo que habían luchado, simplemente desaparecía. Caminar por esos barrios hoy es caminar por un museo del olvido. Edificios vacíos con ventanas rotas, fábricas abandonadas donde la naturaleza empieza a reclamar lo que era suyo. Hiedra que trepa por paredes de ladrillo, árboles que crecen en patios donde antes había maquinaria, y un silencio pesado, denso, que contrasta con el ruido que una vez llenó esos espacios. Todavía quedan algunos habitantes, sobre todo mayores, gente que vivió los años de apogeo, que recuerda cuando había trabajo, cuando había vida, cuando había futuro. Y te cuentan historias, te cuentan cómo era, te cuentan que no todo era malo, que había orgullo en lo que hacían, que había dignidad en el trabajo, aunque las condiciones fueran duras. Y escuchas esas historias, y entiendes que lo que se perdió no fue solo empleo, fue identidad, fue propósito, fue la sensación de pertenecer a algo más grande. Algunos de esos lugares han intentado reinventarse. Han convertido las viejas fábricas en museos, en centros culturales, en espacios para artistas. Y eso está bien. Es importante conservar la memoria. Es importante que las nuevas generaciones sepan lo que pasó allí. Pero un museo no da trabajo. Un centro cultural no alimenta familias. Y aunque la cultura tiene valor, aunque el arte importa, no puedes comer recuerdos. Y los que se quedaron lo saben. Saben que la regeneración urbana, que la gentrificación, que todos esos términos bonitos que usamos, a menudo no son para ellos. Son para otros que vienen de fuera, que compran casas baratas en barrios que fueron abandonados, que abren cafeterías modernas donde antes había talleres, que traen una nueva vida, sí, pero una vida que no incluye a los que siempre estuvieron ahí. Y esto no es solo la historia de un lugar,
Es la historia de cientos de lugares, de miles. Es la historia de toda una era de la humanidad. Una era donde aprendimos que podíamos producir cosas a una escala inimaginable. Donde descubrimos que la organización, que la especialización, que la división del trabajo podían multiplicar nuestra capacidad. Pero también aprendimos el coste. Aprendimos que cuando priorizas la producción por encima de las personas, cuando ves a los trabajadores solo como números, como piezas reemplazables, creas sufrimiento, creas desigualdad, creas sociedades rotas. Pero también aprendimos algo más. Aprendimos que podemos cambiar, que no estamos condenados a repetir los mismos errores, que cuando la gente se une, cuando decide que las cosas pueden ser diferentes, cuando lucha por sus derechos con determinación y con coraje, puede lograrlo. Los derechos laborales que hoy damos por sentados, las vacaciones pagadas, las pensiones, la sanidad pública, los límites de jornada, todo eso no cayó del cielo. Fue conquistado. Fue ganado con esfuerzo, con sacrificio, con la negativa de generaciones enteras a aceptar que su valor como seres humanos dependiera solo de lo que podían producir. Y hoy, cuando miramos hacia atrás, cuando vemos esas viejas fotografías en blanco y negro de gente saliendo de las fábricas, con sus ropas gastadas y sus caras cansadas, tenemos que recordar que eran como nosotros, que tenían sueños, miedos, esperanzas, que querían una vida mejor para sus hijos, que se levantaban cada día y hacían lo que tenían que hacer porque no había alternativa, pero que nunca dejaron de imaginar que podía haber algo más. Y gracias a ellos, gracias a su resistencia, gracias a su capacidad de organizarse y de luchar, el mundo cambió. No perfectamente, no completamente, pero cambió. Porque esa es la verdadera lección. No es que el progreso sea inevitable, no es que las cosas mejoren solas, es que nosotros, las personas comunes, tenemos el poder de darle forma al futuro. Tenemos el poder de decidir qué tipo de sociedad queremos construir. Si una que valora solo el beneficio, solo la eficiencia, solo la producción, o una que valora la dignidad humana, que valora el bienestar, que valora la vida más allá del trabajo. Y esa decisión no se toma una vez, se toma cada día, en cada elección que hacemos, en cada vez que apoyamos a otros, en cada vez que nos negamos a aceptar la injusticia como algo normal. Las fábricas pueden cerrar, los edificios pueden caer, las ciudades pueden cambiar. Pero lo que aprendimos permanece, y lo que construimos juntos, los derechos, las protecciones, la idea misma de que todos merecemos dignidad, eso no se borra. Eso es nuestro verdadero legado. No las máquinas, no los productos, sino la comprensión de que nuestro valor como seres humanos no depende de lo que producimos, sino de cómo nos tratamos unos a otros. Y mientras recordemos eso, mientras sigamos luchando por ello, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Lo que construyeron con sus manos sigue vivo en lo que somos hoy.